¿Qué tal? Buen día. En estos momentos vamos a dar inicio al tema de la evolución histórica del derecho, que forma parte de la unidad número 5 y con la cual concluimos dicha unidad. Trata de la historia general de la abogacía. Veremos que al día de hoy, 2024, nosotros estamos acostumbrados a considerar que en todo procedimiento judicial va a existir una persona que nos va a defender y que esa persona recibe el nombre de abogado. Sin embargo, no todo el tiempo ha sido así. Esta figura del abogado ha surgido y se ha desarrollado y se ha evolucionado con el transcurso del tiempo, pues acorde a las exigencias y a las necesidades de cada sociedad en cada época determinada. Así, en la Edad Antigua tenemos que se encuentran antecedentes históricos desde Egipto, Babilonia, China, la India. Vamos a aterrizar un poquito en lo que se refiere a la antigua Grecia, donde surge y emana como forma de gobierno la democracia. Aquí tenemos que los ciudadanos generalmente defendían sus propias causas, pero existía una figura que se llamaba orador-escritor. ¿Quién era el orador-escritor? Era la persona que le preparaba el discurso pues a la persona que estaba en ese entonces defendiendo sus causas. Pero en la medida en la cual los litigios fueron acrecentándose, esta personita que llevaba a cabo la actividad de orador-escritor fue adquiriendo más y más prestigio y comenzaron a ser considerados como unos defensores. Uno de los abogados más notables entre los atenienses fue Licías, pero el que es considerado como el primer abogado del mundo es Pericles. Se consideraba que era una persona dotada de grandes virtudes de oralidad, tenía mucha prudencia, se dice que tenía una vida ejemplar, que era desinteresado, que era imposible caer en la corrupción con él y sobre todo que tenía un gran carisma. Otra de las civilizaciones de la Edad Antigua es Roma. En Roma podemos considerar que la edad mínima para ejercer el derecho era de 17 años y posteriormente ahí Justiniano determinó que la persona que iba a ejercer debería de haber estudiado un mínimo 5 años. Otra de las figuras que resalta aquí en Roma es el del patrono. El patrono era aquella persona que iba a interceder en los foros romanos para exponer alguna situación y de ahí vamos viendo que poco a poco se va moldeando y se va forjando lo que es la figura del abogado como lo conocemos al día de hoy. En un principio esta práctica era gratuita porque era un honor, un privilegio que te nombraran para la defensa. Sin embargo, conforme fue transcurriendo el tiempo, se llevó a cabo la autorización de la celebración de un contrato. ¿Cómo se llamaba este contrato? Locatio conductis operis, que significa un contrato de arrendamiento de servicios. De ahí pasamos a otro periodo histórico que es el de la Edad Media. Te recuerdo que durante la Edad Media, una de las instituciones que ejercieron mayor influencia era la Iglesia Católica y los abogados eran considerados como personas honorables, como personas que tenían que tomar un voto de pobreza antes de poder realizar la práctica del ejercicio de la abogacía. Y te recuerdo que en ese entonces, en lo que es la Edad Media, el derecho canónico tenía mucho impacto en la vida y poco a poco, aquí también nos dice la historia, que comenzaron a surgir personas que se empezaron a especializar en las defensas y comenzaron a cobrar unas cuotas para la realización de su trabajo o de sus actividades del ejercicio de la abogacía. Conforme va pasando el tiempo,
llegamos a lo que es la Edad Moderna. En la Edad Moderna te recuerdo que surge la figura del Estado y luego entonces, con los diversos poderes que tenía el mismo, fue necesario el establecimiento de las reglas claras, precisas, que determinaran el ejercicio de la abogacía, porque ya tanto el sector público como el sector privado estaban ocupando sus servicios para la realización de las actividades propias que se estaban llevando a cabo, como pues el establecimiento de la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, la administración de justicia y así sucesivamente. Posteriormente llegamos a la edad contemporánea, donde, como tú bien sabes, una de sus características es la revolución industrial. Se crean nuevas industrias, nuevas empresas. Luego entonces llega un apogeo. Es súper indispensable que estas nuevas empresas, que estas nuevas industrias estén asesoradas. Entonces aquí va cobrando más y más importancia la función del abogado. Y aquí en la Ciudad de México, en nuestro país de México, también se fue desarrollando y fortaleciendo lo que es la abogacía. Te recuerdo que pues aquí había sucedido un expansionismo, estábamos conquistados, obviamente todas las instituciones políticas que teníamos con nuestras culturas ancestrales, pues habían sido poco a poco suprimidas por los conquistadores, que eran los españoles, y pues ellos también empezaron a establecer sus propios requisitos para el ejercicio de la abogacía. Uno de ellos es que se estableció que para poder ejercer deberías de tener 17 años, acreditar que habías estudiado y habías practicado un mínimo de 4 años la misma para poderte darte el título, ¿no? Y también es así que la iglesia seguía ejerciendo el control, porque puedes observar que uno de los requisitos era la fe de bautismo legalizada. Y precisamente una de las características para poder llevar a cabo estos requisitos y este control de la abogacía en nuestro país recién conquistado, pues fue necesaria la emisión de una serie de leyes que conllevaron la fundación de escuelas donde se forjaban precisamente a estos profesionistas. Aquí en pantalla te tengo, por ejemplo, la ley orgánica del 2 de diciembre de 1867, donde se establece la fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cual se instala en el edificio de San Ildefonso, y posteriormente en 1951 se llevan a cabo diversos cursos de actualización, como son los de doctorado, donde esta institución, esta Escuela Nacional de Jurisprudencia, ya fue elevada a rango de Facultad de Derecho. ¿Y qué sucedía en Yucatán? Bueno, en Yucatán te recuerdo de la misma manera que fueron diversas órdenes mendicantes, órdenes religiosas, que llegaron aquí con los españoles, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, pero los que más ejercieron impacto en la educación de nuestro Yucatán colonial fueron definitivamente los jesuitas. Aquí tenemos diversos colegios que se establecieron. Uno de los principales, bueno, fue el Colegio de San Francisco Javier, de San Pedro, y uno de los principales fue el de San Ildefonso, donde se empapaba a las personas del conocimiento de las filosofías, de las letras y también de derecho. Los jesuitas habían ejercido gran impacto e influencia en la educación en nuestro Yucatán colonial. Sin embargo, acuérdate que el rey Carlos III determinó, porque había amenazado con su poder, ordenó la expulsión de los jesuitas del territorio español, y esto fue un impacto negativo en el desarrollo y en el auge de la educación, donde prácticamente la ciencia del derecho en Yucatán desapareció. Te recuerdo, sin embargo, posteriormente, en 1802, se llevó a cabo la fundación de la Cátedra
del derecho canónico en el Seminario Conciliar de San Ildefonso, quien ya se había convertido en ese entonces en una de las principales escuelas en nuestro Yucatán. Para 1824, este Seminario Conciliar de San Ildefonso pasó a ser la Universidad Literaria del Estado. Y para 1827 se imparten las cátedras de jurisprudencia civil y canónica. Y aquí tenemos en pantalla el nombre del doctor Domingo López de Somoza, quien es la persona que lleva a cabo la impartición de esta primera cátedra de jurisprudencia. Para 1918, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó una ley para crear la Universidad Yucateca. Para 1922, en ese entonces teníamos como gobernador a nuestro estimadísimo Felipe Carrillo Puerto, quien crea lo que es la Universidad Nacional del Sureste. Posteriormente, para 1938, se llevó a cabo un decreto de reformas y cambia al nombre o sea, ya no va a ser Universidad Nacional del Sureste, sino que se iba a denominar Universidad de Yucatán. Y para 1984, el gobernador del estado ya era Víctor Cervera Pacheco, quien le dotó de autonomía administrativa a esta Universidad de Yucatán. Por lo tanto, a partir de 1984, tenemos a nuestra honorable Universidad Autónoma de Yucatán. En cuanto a nuestra materia, que es de deontología jurídica, el primer antecedente histórico que podemos localizar de la creación del primer Colegio de Abogados de México data de 1760. Su fundación fue inspirada en asociaciones afines existentes en otros países. ¿Y cuál era su objetivo? ¿Cuál era su propósito? Pues obviamente elevar el nivel y la calidad de la práctica jurídica en nuestro país. Y son diversas reglas deontológicas que ya hemos comentado en uno de los primeros temas de esta materia, reiterando que estas reglas deontológicas están destinadas a garantizar la buena ejecución por parte del abogado de su misión para el buen funcionamiento de nuestra sociedad humana, en este caso nuestra sociedad meridana, yucateca, mexicana. Y existe, en consecuencia, un código de ética del Nacional Colegio de Abogados, cuyos objetivos son precisamente buscar y procurar la justicia, la seguridad y el bien común, por lo cual los principios rectores de todo abogado son, entre otros, independencia, integridad moral, el secreto profesional, la publicidad personal, intereses del cliente y formación académica actualizada constante, que también ya lo analizamos, ya lo explicamos con el tema del abogado litigante. ¿Y cuándo se celebra en México el Día del Abogado? Es el día 12 de julio. ¿Por qué se celebra el 12 de julio el Día del Abogado? Pues históricamente hablando, se dice que se eligió esta fecha para festejar a los profesionales del derecho, porque el 12 de julio de 1533 se estableció en Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho. Y además existe por ahí un comité encabezado por Federico Bracamontes
donde solicitó expresamente al presidente de la República que hiciera las declaraciones necesarias y las acciones necesarias para que se considerara precisamente este 12 de julio, el Día del Abogado, siendo el presidente Adolfo López Mateos. Por lo tanto, este día 12 de julio, Día del Abogado, se conmemora a todos aquellos que tenemos la fortuna de haber estudiado y enaltecer el gremio de la abogacía. La modificación del título de abogado por el de licenciado en Derecho, ya te había comentado, fue a partir de 1985. Todos los que se graduaron antes, en su título aparece la palabra de abogado, y todos los que se graduaron después, tenemos en nuestro documento, en nuestro título, es escrito licenciados en Derecho, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro tema que ahora nos ocupa. Agradezco tu atención